Bienvenidos una vez más a un tema más del área de química. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del átomo. Y cuando nosotros hablamos del átomo, sabemos muy bien que es una partícula pequeña y estable que mantiene todas las propiedades de un elemento. Es decir, la parte de la materia más pequeña que puede ser medida. Cada átomo a su vez posee partes más pequeñas, conocidas como partículas subatómicas. Entre ellas nosotros podemos encontrar lo que son los protones, que se alojan en el núcleo, los neutrones, también se alojan en el núcleo, y los electrones. Estas son las partículas subatómicas. Como bien podemos ver en este simulador, la estructura del átomo está compuesto de dos regiones. El núcleo, donde están ubicados los protones y neutrones, y la nube u órbitas electrónicas, donde se encuentran los electrones. Prácticamente podemos decir que el núcleo es la parte, el corazón, el centro del átomo, que está compuesto por protones y neutrones. Los protones poseen carga. En este caso, el protón posee una carga positiva, el neutrón una carga neutra, y en el caso de los electrones una carga negativa. Como mencionaba, el átomo mantiene todas las propiedades de un elemento. En este caso, nosotros podemos notar acá en nuestra tabla periódica, que aparece aquí en nuestro simulador, aparece la H, que es el símbolo de hidrógeno. Si yo agrego otro átomo, en este caso al átomo le agrego otro protón, prácticamente ya no sigue siendo el mismo elemento. En este caso podemos notar que acá en la tabla periódica cambió y ahora es helio. En la tabla periódica nosotros podemos encontrar información acerca de los datos que se nos dan, como por ejemplo acá tenemos el nitrógeno. El nitrógeno que nosotros vemos ahí en pantalla, podemos notar que hay información importante. El número 7 es el número atómico. ¿Y a qué se refiere el número atómico? Pues la cantidad de protones. ¿Ya? En este caso nosotros vemos ahí en el simulador, podemos notar que como tiene 2 protones, por lo tanto el número atómico es 2. También otro dato muy importante que nosotros encontramos en la tabla periódica es el símbolo del elemento. En este caso, en el simulador tenemos el helio con He. Y acá en la pantalla nosotros podemos notar que tenemos el nitrógeno y su símbolo es N. También aparece el nombre del elemento. Podemos ver su configuración electrónica. En este caso, cómo está ubicado en las órbitas. Y cada una de estas órbitas pues están compuestas de órbitas, la órbita principal y los subniveles. Hay subniveles. También encontramos lo que es el número másico. En algunas tablas aparece como el peso atómico, ¿ya? En este caso, el nitrógeno tiene un peso de 14.0067. ¿A qué se refiere eso? Como podemos notar en
en el simulador podemos encontrar que acá hay un número másico. Voy a seleccionar acá y vamos a notar que nos dice 3. Nos está representando que el número másico es 3. ¿Y a qué se refiere eso? Veamos qué sucede si yo agrego un neutrón. Vean, el número másico cambió. Si vemos en la tabla periódica, el elemento no cambia, sigue siendo helio. ¿Y por qué 4? Si nos damos cuenta, porque hay 4 partículas en el núcleo. Cuando hablamos de número másico, se refiere a la masa que hay, o en este caso, que está compuesto el núcleo. Como el núcleo contiene 2 protones y 2 neutrones, prácticamente la masa es de 4. Recordemos que cada una de estas partículas tienen su masa también. Y el número másico acá nos representa la cantidad de partículas. Un ejemplo, como nosotros vemos en la imagen, está el nitrógeno. ¿Cómo representaríamos el nitrógeno? Sabemos muy bien que el número atómico del nitrógeno es 7, como lo vemos ahí, 7. Ese 7 es igual al número de protones. Entonces yo debo agregar 7 protones. Ahorita tiene 2. Vamos a agregar 7 y vamos a notar que efectivamente, conforme le vamos agregando los protones, así cambia. En este caso ya llegamos al nitrógeno. Contemos cuántos protones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente 7 protones. Ahora veo yo que el número másico es 9, pero en mi tabla periódica yo observo que es 14.0067. Entonces, ¿qué significa eso? Recordemos que el número másico se refiere a la cantidad de partículas que hay en el núcleo. En este caso son 14 partículas. Este número que nosotros vemos ahí, ese 14.00, nosotros lo redondeamos. Entonces prácticamente lo redondeamos al entero y esto sería 14. Para que nos dé 14 en nuestro simulador, tendríamos que agregar neutrones. En este caso, como es 14, significa que el número de neutrones también son 7. Veamos, 7 neutrones, 7 protones y nos da una masa de 14. Su número másico es 14. Esto se refiere a la cantidad de partículas. Otro dato muy importante que podemos encontrar acá es que si nosotros vemos, tenemos una carga. Y en esta ocasión, la carga es positiva. Y si nos damos cuenta, la carga que nos da es más 7. Veamos acá. ¿Cuántos protones tenemos? Tenemos 7 protones. ¿Cuántos electrones tenemos? 6. Y la carga es más 6. Podemos notar que acá, ¿por qué es 6? Porque notamos que un electrón neutraliza un protón con respecto a la carga. Y prácticamente nos quedan 6 protones que son carga positiva. Entonces, por lo tanto, la carga es más 6. Un átomo en la naturaleza nosotros lo encontramos con carga neutra. Nosotros hemos experimentado a través de varias situaciones cotidianas que suceden en nuestro medio, que regularmente en la naturaleza se neutraliza. ¿Qué significa neutraliza? Que su carga es neutro. ¿Y cuándo decimos que la carga es neutra? Cuando los electrones, en este caso, si contamos, tenemos 7 electrones, ya, que igualan al número de protones.
¿Cómo puede suceder que un átomo es neutro? Porque sabemos que los elementos pueden ser cargados, pueden ser ionizados. Un ejemplo, el hierro puede tener una carga positiva o también puede tener una carga negativa. Un ejemplo, nosotros hacemos experimentos y hacemos a través de una frotación, pues prácticamente lo que estamos haciendo ahí es cargarlos. Entonces esto puede tener una carga positiva y el otro material puede tener una carga negativa. ¿Cómo es que sucede esto? Si nosotros notamos, los átomos pueden ganar electrones y si ganan electrones prácticamente la carga llega a ser negativa. Puede ser un ion negativo. También la carga puede ser positiva. ¿Cómo así? Es cuando el átomo pierde electrones. Si pierde electrones, prácticamente el ion es positivo. Recordemos también que cuando un átomo es positivo, nosotros lo nombramos como un catión. Cuando es neutro, básicamente neutro. Pero si es una carga negativa, es un anión negativo, anión. En este caso nosotros podemos ver que la carga es -1. ¿Por qué -1? Porque notamos que hay 8 electrones. Y en este caso, los protones son 7. Si yo estoy trabajando con un átomo nitrógeno, y en este caso yo quiero que el nitrógeno sea un átomo neutro, prácticamente lo que tiene que suceder con este átomo es que pierde electrones. Es decir, la carga se da cuando el átomo gana o pierde electrones. Si gana electrones, el átomo llega a ser un ion negativo, un anión. Si el átomo pierde electrones, prácticamente el ion llega a ser positivo, es decir, un catión. Así es como está nuestro átomo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso nosotros estamos viendo el nitrógeno. Pero si nosotros quisiéramos representar lo que es, en este caso, el boro, prácticamente nosotros podemos representarlo a través de este simulador. Vamos a iniciar y veamos. La carga, como lo indicaba en nuestra naturaleza, es neutra. El boro podemos notar que su número atómico es 5. Por lo tanto, 5 me indica que son 5 protones los que contiene. Vamos a agregarle los 5 protones para identificar si efectivamente estamos hablando del boro. Si nos damos cuenta, tenemos los 5 protones y acá en nuestra tabla nos está, en este caso, el boro es el que nos está representando. Vemos una carga neta que en este caso es +5. ¿Pero por qué +5? Porque si notamos no hay ningún electrón. El número másico es 5. ¿Pero por qué 5? Porque en este caso la cantidad de partículas que hay en el núcleo son 5. Pero si vemos acá en nuestra tabla, nosotros podemos identificar que el número másico es 10.8. Cuando nosotros lo redondeamos al entero, prácticamente sería 11. ¿Por qué? Porque el decimal es mayor que 5, por lo tanto aumenta en 1 el 10. Prácticamente estamos hablando de 11. Si son 5 protones, porque indicábamos que el átomo de boro tiene 5 protones y son 10 partículas las que contiene el núcleo. ¿Qué significa? En este caso, son 11 partículas lo que contiene el núcleo. ¿Por qué 11? Porque el número másico es 10.8, que si nosotros lo redondeamos es igual a 11.
entonces significa que son 6 neutrones. Vamos a agregar esos 6 neutrones para que en este caso representemos lo que nos indica la tabla periódica. Entonces, si notamos, ya tenemos un número másico de 11. ¿Por qué? Porque hay 11 partículas en el núcleo. El boro, su número atómico es 5, por lo tanto son 5 protones. El número másico me indica la cantidad de partículas que hay en el núcleo. En este caso, el número de partículas son 11. 5 protones y 6 neutrones. Ahora, la carga es positiva. Para que la carga, en este caso, como indicaba en la naturaleza, nosotros encontramos los elementos con carga neutra. Prácticamente nuestro elemento debe contener la misma cantidad con respecto a los protones. Y si notamos, hay 5 protones y 5 electrones, por lo tanto tenemos una carga neutra. Pero si queremos que sea positivo, prácticamente el átomo tiene que perder los electrones, ¿ya? También recordemos que el último nivel de un átomo está nombrado como capa de valencia, y los electrones que están alojados en él son los electrones de valencia. Estos electrones son los que tienden a, en este caso, salir expulsados de los átomos. Entonces el átomo puede ser ion positivo, un catión, o puede ser un ion negativo. En este caso, cuando gana electrones es un ion negativo, cuando pierde electrones es un ion positivo. Veamos también en este simulador tenemos un juego, un modo juego. Vamos a trabajar alguno de ellos. Veamos. En este caso me dice encuentra el elemento. ¿Cómo yo puedo identificar el elemento de este átomo? Recordemos que nuestra tabla periódica está ordenada por el número atómico. El número atómico es igual al número de protones. El hidrógeno que está en la primera, como esto está conforme a filas, ¿qué significa? La primera fila es hidrógeno y helio. Entonces hidrógeno es 1, helio es 2. Luego la segunda fila, en la fila está litio, sería 3, berilio 4, oro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9 y neón. Así nosotros podemos identificar. Un ejemplo, si nosotros vemos acá, tenemos los protones, tenemos el neutrón y tenemos 2 electrones. ¿Qué partículas me pueden indicar qué elemento estamos trabajando? Pues básicamente es el número de protones. En este caso son 2 protones, por lo tanto el número atómico es 2 y el elemento número 2 es el helio. Entonces yo lo voy a seleccionar. Acá me indica, ¿es un átomo neutro o un ion? Si yo me doy cuenta, el número de protones son 2 y el número de electrones son 2, por lo tanto la carga es neutra. Y lo vamos a revisar y es correcto. Vamos con un ejercicio más. Veamos acá, protones tenemos 8, neutrones tenemos 10, electrones tenemos 8. Encuentra el elemento. ¿Cómo identifico yo el elemento? ¿Con los protones, neutrones o electrones? Muy bien, con protones. Y en este caso, sabemos que el hidrógeno es 1, el helio es 2, litio 3, berilio 4. Y así vamos. Y en este caso llegamos al oxígeno. Porque el oxígeno, su número atómico es 8. Me indica, este es un átomo neutro. Yo puedo identificar con el número de protones y el número de electrones, porque los neutrones, su carga es neutra, es decir, ni son positivos ni son negativos. Por lo tanto, los únicos que pueden agregarme carga a un átomo
son los electrones, el número de electrones. Los protones no. ¿Por qué? Porque los protones no pueden aumentar ni pueden disminuir. Pero los electrones sí pueden aumentar y pueden disminuir. Y en relación a los protones y los electrones vemos que tienen los mismos números, es decir, 8 partículas de protones y 8, en este caso, partículas de electrones. Por lo tanto, es un átomo neutro. Comprobemos y ahí obtenemos. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo y así podríamos continuar. Pero vamos a ver otro juego. En este caso me dice, protones tenemos 7, neutrones tenemos 7, electrones tenemos 10. ¿Cuál es la carga total? En este caso, para saber la carga, yo tengo que saber que la relación tiene que ser entre protones y electrones. Veo que protones tengo 7 y electrones tengo 10. Por lo tanto, los electrones son 10 negativos y los protones son 7 positivos. Por lo tanto, al operarlos, más 7 menos 10, tengo una carga de menos 3. Ya, menos 3. ¿Por qué? Porque puedo aquí comparar 7 protones, 7 positivos y 10 negativos. Prácticamente me sobran 3 negativos. Entonces, menos 3. Vamos a revisar y efectivamente ahí está. Vamos con otro. Me indica cuál es el número másico. ¿A qué se refiere el número másico? El número másico se refiere al número de partículas en el núcleo. ¿Cuántas partículas podemos identificar en el núcleo? Son 2. Por lo tanto, su número másico es 2. Acá tenemos otro ejemplo y nos dice cuál es la carga total. Vemos que tenemos 2 partículas de protones y 2 de electrones. Por lo tanto, la carga es neutra. Prácticamente es 0. ¿Ya? Más 2 menos 2, 0. Y efectivamente. Y así podemos continuar. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos representado, esta es una forma en la cual nosotros podemos representar un átomo. El átomo lo podemos representar de forma pictórica, como lo que estábamos viendo, donde dibujamos el átomo. Podemos también representarlo a través de un símbolo. ¿Y cómo está el símbolo? Acá en esta parte nosotros encontramos el número másico. En esta parte encontramos el número atómico. Y en esta parte encontramos la carga. Entonces, si nos damos cuenta, acá nos está dando información. Vemos que tenemos 16 protones, tenemos 18 neutrones y tenemos 18 electrones. Si hacemos la referencia, este es el número atómico y el número atómico es igual al número de protones. Si nos damos cuenta, tenemos la misma cantidad, entonces 16. Si nosotros sumamos 16 más 18, en este caso tendría que ser el número másico, porque recordemos, el número másico se refiere a la cantidad de partículas que hay en el núcleo, y las partículas en el núcleo son los protones y neutrones. Y en este caso, si sumamos 16 más 18, prácticamente tendríamos 34. Ahora, lo que nos solicitan acá es la carga. Eso sí no nos lo están dando y eso es lo que nosotros tenemos que agregar. Veamos, la carga se da cuando tenemos protones y electrones. Tenemos la relación entre positivos y negativos. En este caso, si nosotros operamos más 16 menos 18, tendremos una carga de menos 2. ¿Comprobemos? Muy bien. Acá tenemos otro ejercicio. En este caso, vemos acá como se nos indicaba es el número atómico. Acá es el número másico y acá tenemos la carga. En este caso, nosotros, ¿cómo identificamos el número atómico? El número atómico es fácil de identificar y esto es por el número de partículas que hay en el núcleo con respecto a los protones, es decir,
el número atómico es igual al número de protones. ¿Cuántos protones vemos acá? Nosotros podemos notar que hay 2, por lo tanto le agregamos 2 y este es helio. Comprobemos. Muy bien. Acá nos está solicitando el número másico. Tenemos el número atómico que es 1, número de partículas, en este caso de protones. Carga menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si vemos en relación de los protones con los electrones tenemos menos 1. Y acá el número másico pues se refiere a la cantidad de partículas que hay en el núcleo, y en este caso tenemos solamente 1. Por lo tanto el número básico es 1. Revisemos. Muy bien. Y así podemos continuar con estos ejercicios. Vamos a trabajar el último. Acá me puede aparecer cualquier ejercicio. En este caso, acá recordemos, este es el símbolo de un átomo. Nosotros así lo podemos representar, pictóricamente o a través de un símbolo. Veamos, aquí está el número atómico. El número atómico nos indica la cantidad de protones, y en este caso son 2. Acá el número másico, y número másico, el número de partículas que hay en el núcleo. Por lo tanto, agrego 3. Y acá la carga, y es la relación entre los protones y electrones. Veo que ahí están, prácticamente tenemos la misma cantidad, por lo tanto es 0. Con esto puedo revisar. Muy bien, tengo otro acá. Tengo el símbolo y ahora lo tengo que representar pictóricamente. Acá tengo el número atómico, y el número atómico es igual al número de protones. Por lo tanto, como aparece 1, yo le agrego un protón. Acá es el número másico, y el número másico me representa la cantidad de partículas que hay en el núcleo. Y en este caso yo veo que es 1, por lo tanto, solo 1. No agrego ningún neutrón. Y acá me está indicando la carga. La carga es más 1. Y recuerden que la carga es en relación al número de protones con los electrones. Y en este caso, como los protones me dice que es más 1, significa que solo hay un protón. ¿Ya? Porque si le agrego un electrón, prácticamente sería una carga neutra y este es 0. Si le agrego 2 electrones, sería una carga negativa. Por lo tanto, en este caso, el átomo, el símbolo que está representado es este. Vamos a revisarlo. Muy bien. Vamos con otro ejemplo y un último ejemplo. Vemos acá, número atómico, tenemos 8 protones. Muy bien. Entonces agregamos aquí 8. En este caso sería el oxígeno. Número másico me indica que son la cantidad de partículas en el núcleo, y la cantidad de partículas en el núcleo son los protones y neutrones. 8 más 9, estamos hablando de 17. Muy bien, le vamos a agregar 17 acá. Muy bien, ya tengo los 17. Y acá la carga. La carga es la relación entre protones y electrones. Más 8 menos 10, prácticamente mi carga sería menos 2. Comprobemos. Y efectivamente. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de este video con respecto a este tema. Te invito a que puedas revisar en la descripción de este video información acerca de la plataforma donde tenemos subido varios recursos. Además de esto, el segundo video con respecto a este tema. Bendiciones y será hasta una próxima.